de bendición para cada uno de nosotros. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bien. ¿Esto pone en la camisa aquí o se pone aquí? Si quieres, pon en la camisa. Ok. Les saludo a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer estar aquí. Creo que aquí mismo, en el domingo es la primera vez, ¿no? Estuvimos en la conmemoración de celebración de un año, ¿no? De actividades, pero fue especial. Fue sábado. Fue un sábado, ¿no? Fue un sábado, sí, es verdad, fue especial. Bien, hoy vamos a ver un tema que es a partir del pastoreo de Cristo, de la descripción que la palabra de Dios hace, de Cristo Jesús y cómo le pastorea su iglesia, Él que es el buen pastor. Hay una descripción bien sencilla y que resume bien el ministerio de Cristo Jesús que está en San Mateo, capítulo 9. Vamos a ver ahí. Versículo 35. San Mateo 9:35. Y Pastor Paulo, ¿tú puedes leer, por favor? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Estos versículos ahí que concluyen, que se encerra el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, nos presentan de una manera bien sencilla. En resumen, el ministerio y la visión ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a considerar hoy cómo este ministerio sigue después de su resurrección, muerte y resurrección, una vez que ya no está más presente físicamente, pero está espiritualmente. El primer punto que necesitamos considerar es que la iglesia de Dios tiene un pastor, que es Dios mismo, y demostrado en la persona de Cristo Jesús como el supremo pastor. Nosotros conocemos, creo que un texto el más conocido de la Escritura es el Salmo 23, ¿no? Y dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces Dios se presenta como pastor de su iglesia. Aunque no sea humano, Dios es divino, ¿no? Ahí está. Pero Él es el pastor de su iglesia, que pastorea su iglesia, cuida de su iglesia con personas y oficiales a través de los cuales Dios mismo los pone. Entonces vemos que desde el texto de Ezequiel va a decir que le enviaré Jeremías pastores que le pastorearán con sabiduría, con gracia. Y este tema mismo representa la idea del cuidado de Dios para con su pueblo. Un otro texto bastante conocido es Juan capítulo 10, cuando Cristo mismo se presenta como el buen pastor. A partir del versículo 7 hasta 11. ¿Qué dice ahí? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no os oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Entonces aquí vemos otra vez descrito Dios mismo en la persona de Cristo Jesús, se poniendo como el pastor de su iglesia, ¿no? De su pueblo, que son sus ovejas. Aquí Cristo ya se pone también, se presenta con la idea de la puerta, ¿no? La puerta es un camino de acceso de un aposento para otro, de una habitación para otra. No podemos pasar por la pared, necesitamos de un espacio que nos relacione, nos ponga en contacto con el otro. Entonces Dios es nuestro creador y Cristo es nuestro mediador, redentor, que nos pone delante del Padre. El Espíritu Santo va a entrar ahí como quien aplica la obra de Cristo y ejecuta en la vida de las ovejas del Señor su obra, ¿no? Su obra de convencimiento, de regeneración y todo. Tito 3:14 va a decir esto. Tito 3, vamos a ver ahí. Perdón. 3, 5 y 6. Tito 3, versículos 5 y 6. ¿Qué se dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, Hasta el 7. para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. De manera que vemos aquí que la Escritura nos presenta toda la Trinidad como siendo cuidador, como siendo pastor de su iglesia, de cuidado. El Padre se presenta así, el Hijo hace parte también al ejecutar y mediar esta relación y el Espíritu Santo al aplicar en nuestra vida la obra de Cristo. De manera que cuando hablamos de este cuidado y de la relación con Dios, reconocemos que hay un solo Dios y que nosotros nos relacionamos con Él por intermedio de Cristo. Ahora vamos a regresar al texto de San Mateo capítulo 9 y ver que aunque los 4 evangelios nos presenten la vida, el ministerio y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, todo, nosotros vemos algunos textos de la Escritura, algunos pasajes, algunas perícopes que nos presentan de una manera más objetiva esto. Y aquí está uno de ellos, ¿no? En el versículo 35 se describe mismo la dinámica ministerial de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 9:35. ¿Y cómo se describe aquí? ¿Cómo el ministerio de Cristo fue descrito aquí en ese versículo? Vamos a leer otra vez. César, si puede. El 9:35. Sí. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo nos presenta de una manera resumida el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y fue un ministerio bastante dinámico. Percebemos aquí que se describe con la primera palabra del versículo, ¿no? Que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ahora nos acordemos, ¿quién era Jesucristo y cómo fue comprendido por aquellos a quien él ministraba? San Mateo, capítulo 16, vemos como más adelante Jesús pregunta a sus discípulos sobre él y tenemos esta declaración bonísima, ¿no? Y belísima de Pedro, ¿no? De 13 hasta 16. ¿Qué dice ahí? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Puedes seguir un poco más? ¿Cómo Cristo reacciona a esta afirmación de Pedro? ¿Qué afirma? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Ok, gracias, hasta ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Señor Jesús, después de ya ter desarrollado el ministerio por un tiempo, hace como estas preguntas de chequeo, ¿no? Para conferir a la persona. ¿Qué comprensión tiene el mundo ahí, la persona que soy yo? Y ahí hace esa pregunta y los apóstoles están diciendo, uno piensa que es un profeta, otro piensa que es el Bautista, otro que Elías que regresó. Y sí, estas son las opiniones que tiene la persona. Eso no cambia. Jesús seguramente es uno de los personajes históricos más conocidos en todo el mundo, pero no significa decir que las personas tienen una idea precisa acerca de él, ¿no? Cada uno formula de una manera distinta. Unos lo tienen como un profeta, otro como una buena persona, otro como un líder revolucionario, social, por ahí se va. Tenemos muchas lecturas, incluso películas famosas de cine pusieron así también. Tenía un que era Jesucristo Superstar, que era dentro del movimiento hippie y otros tantos así, ¿no? Que fueron haciendo, cada uno metió una idea distinta de lo que era Cristo. Bien, Jesús está aquí enseñando y comentando y pregunta, y Pedro le da la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Quién era Cristo? ¿Quién era Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una afirmación muy importante aquí. A nosotros nos escapa esto porque estamos ya acostumbrados con estos términos. Vivimos ya 2000 años de cristianismo y oímos la palabra Cristo casi como si fuera un apellido de Jesús, ¿no? Entonces, yo soy Raimundo Montenegro. Montenegro es mi apellido. Jesús, el apellido de él es Cristo, pero no es esto. Cristo es un título, ¿no? Es un título que apunta para una verdad teológica. Y Pedro ya lo explica. Tú eres el Cristo, ¿y cómo continúa? El Hijo del Dios viviente. El comentario que hace el Hijo del Dios viviente. Ve que dice ahí en San Juan 1:41. San Juan 1:41. ¿Qué se dice ahí? 1:41. ¿Puede leer, por favor? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ok, entonces mira, ya en inicio, Juan ya pone esta comprensión en el inicio, en el primer capítulo mismo de Juan, cuando Jesús aún está coletando, llamando a sus apóstoles ahí, y ahí aún no como apóstoles, en su cabeza sí, pero no los anunció así, un poco después que va a anunciarlo, está llamando a sus seguidores, ¿no? que después va a presentarlo como apóstoles y poner en esta función, y uno ya comenta con otro, hallamos por ventura el Mesías, una palabra hebrea, ¿no? ¿Qué significa qué? Ahí se dice, Cristo. ¿Qué significa qué? ¿Uno qué significa? ¿Qué significa? Ungido. Entonces viene de una verdad bíblica desde el Antiguo Testamento, de que Dios anunciara que enviaría oportunamente en un tiempo designado en la historia de la redención, uno de su parte que sería lleno del Espíritu Santo para desarrollar la obra de redención de su pueblo. Esta no era uno que era empoderado con su propia fuerza, su propio poder, era uno que era lleno de la virtud divina, que la divinidad estaba en él de una manera que ninguno lo ha logrado experimentar, y es capacitado sobrenaturalmente, de una manera más grande que todos lo fueron. Y vimos como Jesús en su humanidad se sujeta a todo eso, como en su humanidad él va a ser bautizado y el Espíritu Santo viene sobre él, ¿no? Y él conducido por el Espíritu para el desierto para ser tentado, y ahí está. Entonces, esto es importante. Regresemos a Mateo capítulo 9. Entonces vemos que Jesús es representado aquí en la Escritura y reconocido con un título muy importante que es de Cristo. Mira, Cristo es la palabra griega, Christos, equivalente a la palabra Mashiach en hebreo, que significa ungido. Entonces, si pusiéramos, son tres palabras que significan la misma cosa en lenguas distintas. Mashiach, Christos, ungido. Y no es un ceremonial simplesmente, como algunas iglesias dicen, ven, voy a te ungir, y pongo un óleo así, pone en la testa de uno, algo. No es ese sentido de un ceremonial. Es un sentido que viene del Antiguo Testamento de una capacitación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo para un cumplimiento de una misión.
y en este caso la misión de la redención, la misión misma del pastoreo del pueblo de Dios, de resgate de las ovejas dispersas. ¿Te acuerdas que Jesús ha dicho, yo vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Así bien, el último llamado, Jesús inicia y desarrolla su ministerio terrenal como siendo el último llamado al pueblo de la antigua alianza, los judíos que dicen, mira, el Mesías que usted estaba guardando, aquí está, soy yo. Aquí estoy, ¿ok? Y para eso Jesús desarrolló un ministerio incansable, imparable, así estaba en todo el tiempo, dice el texto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Ele não estava caminhando como já ouí alguns missionários de débil formação, dizendo, eu sou missionário em um lugar e vou aí, me quedo caminhando por la calle, orando por la ciudad, por la persona. Eu digo, bem, orando tu pode ser em casa, não necessita viajar a um país, não? Tu pode orar, a oração não tem limite geográfico, tu pode entrar em toda a casa com a oração, não? Senhor, visita fulano em sua casa aí, em Araihan, em Panamá, em África, por aí vai. Pero uno como que tinha uma ideia de ocupação territorial, que aqui estou caminhando. Pero Jesús no caminaba así como si fuese una manera mágica, que simplemente su presencia hacía como poderes espirituales ali en las personas. Él caminaba en virtud del ministerio que desarrollaba. Y la Biblia nos presenta aquí por lo menos 3 verbos que nos indican las acciones de Cristo. ¿Cuáles fueron? Enseñando, predicando y sanando. Sí, enseñando, predicando y sanando. Esos 3 verbos nos presentan en resumen el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio terrenal. ¿Están de acuerdo con esto o no? Podemos ponerlo aquí en 2 categorías, básicamente. Un ministerio de naturaleza de instrucción y un ministerio de naturaleza de socorro. La instrucción se daba por 2 formas distintas. ¿Cuáles eran? Enseñanza y predicación. Enseñanza y predicación. Yo tuve incluso algunos maestros que no veía mucha diferencia entre estas cosas, porque todo está enseñando en última instancia, como si fuera, pero son modalidades distintas, ¿no? La enseñanza tiene ese aspecto más de aclarar los temas, podemos interaccionar con las personas, hacemos una pregunta, usted contesta, ¿no? Y pedimos para hacer esto todo. Tiene este aspecto más didáctico, pedagógico, de aclarar ideas y tener la comprensión para que se produzca una edificación por instrucción. Esta es básicamente la idea de la enseñanza. ¿Y la predicación? ¿Cuál sería la distinción de la predicación? Una sola vía. É uma sola via. O primeiro aspecto é esse. Se bem que muitas vezes veo que muitas pessoas estão tão acostumadas com uma maneira mais tradicional que incluso a ensinança é uma sola via. E falamos sem eco nenhum, não, nadie lo contesta. E Bem, isto veo em muitos ambientes, las personas están acostumbradas así, tú hablas y yo escucho, ¿no? Pero la enseñanza, claro, hay un aspecto de contenido formal que presentamos, pero no necesariamente es de una sola vía. Tanto que el ministerio de Cristo vimos, leemos San Mateo 16, Jesús está interaccionando con sus discípulos, ¿no? Y pregunta, ¿qué dicen las personas? Y oye la respuesta, dicen esto. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Esta es una enseñanza, ¿no? Y estamos aclarando, chequeando, vemos cómo está. La predicación tiene un aspecto, del punto de vista formal, de una vía. Pero del punto de vista funcional, tiene que ver con una declaración autoritativa y confrontativa. Entonces, esa es más la semejanza del ministerio profético, de los profetas, que hablan en el nombre del Señor y que comunican algo para que las personas se perciban cómo están, qué están haciendo, cómo están delante de Dios, qué debe hacer delante del Señor. Entonces, una característica que marca distinción, a mí me gusta de usar imágenes para aclarar. La enseñanza, a mí me parece que se queda más claro cuando pensamos en una pizarra en que el maestro está describiendo las cosas y poniendo, porque la idea es que se aclare, que se comprenda, ¿ok? Y cuando piensa en la predicación, piensa en el púlpito, donde estás declarando la palabra de Dios para la vida de las personas, para que lo reciba y piense sobre su vida, cómo está. Claro que uno dialoga con el otro, ¿no? Porque no hay una predicación, no hay una confrontación, sin una instrucción.
Y no hay una buena instrucción si también no llama a la persona de alguna manera a responsabilidad, a nuevas respuestas. De tal manera que podemos decir que una parte del ministerio de Cristo, deja así porque pongo aquí, es más fácil, gracias. Una parte del ministerio de Cristo fue esta parte del cuidado, de la instrucción, de hablar al alma, a el alma, a mente de las personas a través de la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Y Cristo lo hizo. Vino a predicar, así como nuestro catecismo va a decir que el oficio profético de Cristo ha sido desarrollado desde el Antiguo Testamento por los profetas que hablaban y sigue siendo hecho por la vida en la iglesia por quien está en el ministerio de la palabra. ¿Está claro esto? Ese es un primer aspecto. Pero tenemos otro aspecto. Como Mesías, como uno lleno del Espíritu Santo, con la plenitud del Espíritu Santo y el poder de Dios para la redención, para el rescate del pueblo, ese poder se manifestaba en un ministerio de Cristo también de misericordia, de acciones para disminuir el dolor, el sufrimiento y restaurar aspectos naturales de la vida de las personas. No solamente espirituales, pero también naturales. Y que no significaba que necesariamente las personas iban a ser salvos y reconocerlo como Señor. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús ha curado 10 leprosos y solamente uno regresa para agradecer. Y era samaritano, ¿no es verdad? Pero Jesús no dice, no sé, desde ahí no va a me agradecer, ya no voy a hacer nada por él. Entonces hacía, aunque muchos no lo reconocían. Entonces hay un otro aspecto del ministerio de Cristo, que es el aspecto de la misericordia. Y la Biblia pone como algo muy duro también, que Jesús estaba muchas veces estafado, cansado de tanto trabajo que tuvo todo el día enseñando, predicando y sanando a las personas, y curando y viendo, porque en su humanidad sentía los efectos también del cansancio del trabajo. Él era divino, pero también era humano. Entonces sí, estaba muchas veces, y la Biblia dice, ¿te acuerdas aquel pasaje bastante conocido con la mujer que tenía una hemorragia y que le toca en su veste y dice, ¿qué me tocó? Porque sentí que de mí salió poder. Entonces, de alguna manera, él pierde algo, en el sentido que para que uno sea bendecido, sale algo y él lo siente que sale, se desgasta. Así es en su humanidad, en su aspecto humano. Claro que divino es infinito, ¿no? Pero en su humanidad no es distinto de nosotros, que para producir algo nos gastamos, ¿no? Gastamos tiempo, gastamos esfuerzo, gastamos conducción, todo lo que va, y sentimos, Cristo así lo fue también. Entonces, cuando miramos este versículo, vemos claramente que hay dos aspectos en el ministerio de Cristo, que era el Mesías, y que por eso mesmo demostraba en su ministerio la plenitud de la obra de la redención del ser humano. Entonces Jesús venía para ofrecer a la persona la restauración espiritual por la instrucción bíblica del poder de la palabra de Dios y la restauración de necesidades naturales por su poder como Mesías que era, y libertaba de demonios y sanaba enfermos, resucitó muertos y todo más. ¿Y está claro esto aquí? Así lo es. Esto tornaba a Cristo prácticamente incuestionable. Y era el punto que hacía con que muchos tuvieran tanta dificultad con él, porque decían, bien, oigo sus palabras, no encuentro ningún problema bíblico. Tentan poner preguntas de haciendo trampas ahí, pero tenían que ser honestos y dizer, su lógica es clara, precisa y es bíblica. Aunque nos moleste, aunque no gostemos, pero no tenemos como refutar sus argumentos. Su ministerio de la palabra, de la enseñanza es bíblica, es verdadera y comunica a Dios mismo. Ve que incluso aquellos que eran sus opositores, muchas veces se acercaban a él y decían, Maestro, sabemos que és un maestro venido de la parte de Dios por tu palabra, habla con sabiduría y todo. Y está reconociendo que Jesús ejercía una parte ministerial de una buena enseñanza, de una comunicación buena de la voluntad de Dios. ¿Esto está claro? Sí. ¿Para ustedes?
porque estaba incluso para los fariseos, para sus opositores, de que no le gostava, le molestaba muchos puntos, tentaban ponerlo de una manera distinta, así, y no lograron hacerlo, hasta que desistieron, no conseguimos. Aunque hoy por hoy hay personas que se comportan como los fariseos. Sí. Que en medio de la proclamación del evangelio, quieren andar. Si queremos mover un poco más. Y posiblemente, si tuviese una piedra cerca, se la tiran a uno. Sí. Ponga así más central porque ahí me quiero más. Va a acercar más. Así lo es. Ahora mira, el otro punto también que hacía con que Jesús fuera imbatible es que dice, este hombre no solamente tiene una enseñanza muy buena, pero él no tiene límites en su dedicación para el bien de las personas. Está duro ahí de sol a sol, trabaja todo día y cura y sana a las personas, le liberta de males, de una manera que nadie es así, nadie tiene este poder de esta manera y esta dedicación de esta forma, a punto de dar su propia vida en la cruz. Imagina el nivel de entrega, de donación de sí mismo, de dedicación, de sacrificio, a punto de morir, ¿no? Entonces Jesús es imbatible, es único. Nadie fue como él. Nadie fue en la comprensión de las verdades, la comunicación de la verdad. Nadie fue como él en el sentido de la sensibilidad, el cuidado con otras personas, la misericordia para con otros y mover sufrimiento, dolor y comprenderlo y hacer. Nada lo fue. Esto marca el ministerio de Cristo. La pregunta que hacemos es, Cristo vivió 33 años aquí, desarrolló su ministerio durante 3 años públicamente, murió, resucitó y se fue físicamente aquí de la tierra. ¿Y ahora? ¿Cómo se quedó la iglesia? Esta es la pregunta que todos los apóstoles dicen, ¿y ahora qué haremos? ¿No? Y te acuerdas que Jesús ya había dicho que dice, yo enviaré un otro consolador que estaré con vosotros. Y Jesús ha dicho también que estaría poniendo sobre estos discípulos que aquí estaba la responsabilidad de dar como que esta continuidad a la obra de la nueva alianza. Vamos a ver San Mateo capítulo 28, ahí, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 también. El 20. Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces mire que Jesús habla que estaría con la iglesia, estaría con el ministerio cristiano todos los días hasta el final. No estaría más físicamente, ¿no? Pero estaría espiritualmente, como ha dicho en San Juan, de que enviaré un otro consolador, no os dejaré huérfanos, ¿no es así? Y esta tarea resulta sobre la iglesia de seguir haciendo discípulos de Cristo. San Mateo pone esto de una manera de discipulado, claramente. Ahora vamos a ver cómo Marcos lo presenta eso. San Marcos capítulo 16. San Marcos 16. Una instrucción a los apóstoles, a partir del versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Va hasta 18, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Entonces, ver que cuando vemos estas palabras que Cristo ha dicho a los apóstoles,
parece que Cristo está comissionando os apóstolos a, de uma certa maneira, darem continuidade ao que hacía ele como Messias. Não é verdade? Aqui está, incluso com poderes assim distintos, porque mira, aqui é muito claro, no versículo 14, diz, finalmente se apareceu a los 11 mismos, porque uno se foi, não? Que é Judas, que o hijo de la perdición se matou. Então, Jesus põe os apóstolos como sendo aqueles que, de uma maneira, vão a ser uma continuidade de seu ministério, que tinha estas duas frentes. Tinha a frente da enseñanza, a predicação do evangelho, de la enseñanza bíblica mesmo, e tinha também esta outra frente que era de la misericórdia, com poderes sobrenaturais como apóstolos que eram. Quando leemos o livro de Hechos de los Apóstolos, vamos a ver o cumprimento de esto. Os apóstolos tinham esta função e estas capacitações especiais. Vamos a ver Hechos capítulo 6. Versículos de 1 hasta 4. Y ponga tu atención aquí que es importante. Hechos 6, de 1 hasta 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, pongan tu atención en estos versículos y me contesten. ¿Qué estaba aconteciendo aquí que engendró esta situación y esta decisión aquí? ¿Qué sucedía? Sí, el crecimiento de discípulos ya estaba agrandando y con el crecimiento que ocurrió. Hubo murmuración. O sea, es que había tanta gente que se desatendía una, otra sí, unas no, otras sí. Sí, ¿y quién estaba responsable por hacer esto? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Y qué hicieron? ¿Qué decisión tomaron aquí? ¿Qué hicieron? Tomar la decisión de Elegir otra persona para que se encargaran de lo que ellos no podían, sino que entonces ellos se encargaban de lo principal que tenían que ver, de lo que había mandado Jesús a ellos. Ok. Pero en un cierto sentido, ellos hacían todo desde el inicio, ¿no? Aquí vamos a ver algunas comprensiones que tenemos para llegar al punto que es mi enfoque en esta clase aquí. Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Nadie tiene el poder y la capacidad que tuvo Cristo. Aunque en su humanidad muchas veces estuvo como agotado todo el día trabajando y duro, cansado. Vemos en el Evangelio gente así, estaba cansado, pero él era hijo de Dios, tenía la virtud. Él era el único que podía decir al mar, para, al viento, acálmate al mar, al viento. Los otros, aunque fueran apóstoles y que estaban en una condición especial, porque no eran como personas regulares, ¿no? Fueron directamente elegidas por Cristo, caminaron con él y Cristo les da una medida especial para que incluso los otros, a semejanza de los profetas del Antiguo Testamento, dijeron, mira, hay algo especial con estos hombres. Ellos están comunicando algo importante porque uno no tiene el poder de esta manera. Uno normal, por más santo que sea, no sigue de esta manera. Pablo va a explicar esto escribiendo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que habla de las credenciales apostólicas, que son con evidencias de que Dios estaba con él, con los apóstoles. Pero los apóstoles no son el Mesías. Primero que necesitaba de un grupo más grande. Cristo solo daba cuenta. Pero cuando sale aquí, le da el Espíritu Santo, deja estos 11, que después la iglesia elige Matías para añadir y completar el número de los 12. Y él está y la obra de Dios va a seguir y personas están convirtiendo. Y ellos están en esta manera como haciendo lo que aprendieron de Cristo y que viven en Cristo. Pero está agotado aquí de no alcanzamos esto todo. Es mucha cosa. Es mucha cosa. Entonces aquí en la vida de la iglesia cristiana hace una distinción de funciones. Algo que en Cristo estaba añadido y junto como dos frentes de trabajo juntas en Jesús, el ministerio de la palabra para la instrucción
espiritual, el ministerio de la misericordia para necesidades físicas. A partir de aquí se aparta. A medida que la iglesia se va estableciendo, uno ya no alcanza a hacer todo. Voy a hacer un paralelo aquí que ya no es histórico, pero es de histórico particular, no histórico en la línea del tiempo. Un trabajo misionero muchas veces es muy semejante. El misionero llega en un lugar, no hay tantas personas, no hay nada, hay que hacer todo. Va a quedar la casa, va a preparar la cena, la predicación, la instrucción, va a correr los niños que están en la calle, va a hacer todo, porque es él, está empezando, es el inicio, es el enviado para hacer esto. Pero a medida que el trabajo se va estableciendo, se van añadiendo más personas. Se delega. Se delega. Sí, se delega. ¿Por qué? Porque no alcanza. Claro. Semejante que ocurrió con los apóstoles. ¿Comprende? Ya no alcanza estas cosas. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos algo que después se va institucionalizando más y más firmemente hasta que llegamos en las cartas pastorales, las epístolas pastorales, Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, la institución muy clara de estos dos grupos distintos que empieza aquí esta distinción. Los apóstoles, que tenían tanto del Espíritu Santo, no logramos hacer toda esta cosa. Hay necesidades físicas y hay necesidades de palabras espirituales en ese sentido. Nosotros vamos a nos enfocar en los aspectos ministeriales de la palabra y oración. Para las necesidades físicas, que son legítimas en la vida de una iglesia, vamos a elegir otras personas que también necesitan ser llenos del Espíritu Santo, no es que sean inferiores a otros, pero son vocaciones y acciones y frentes de especialización distintas. Y así surge el diaconado en la vida de la iglesia, para así enfocar en los aspectos naturales, ordinarios, de la orden común, del buen funcionamiento, de la asistencia de los pobres, de la necesidad de los otros, ¿comprende? De las cosas prácticas del día a día. De tal manera que a los apóstoles y aquellos que estaban se dedicando al ministerio pudieran se dedicar más al pastoreo espiritual en el sentido de la instrucción, de la consejería. Pastor, pero si en esa época, porque yo estoy leyendo este pasaje que usted está mostrando, y posiblemente en ese momento lo que había era persecución. Sí. Y por esa razón era que muchos de los discípulos tenían que ser provistos pues, de asuntos para el sustento diario. De no haberse dado esa situación de persecución, y los que se iban añadiendo a la iglesia pudieran obtener sus propios recursos para el sostenimiento diario, posiblemente esta circunstancia que se dio con los discípulos no se hubiese presentado. ¿Cuál es la pregunta precisamente? Ajá. La pregunta es que más bien no es una pregunta, es un comentario. Ah, ok. Entonces, mira, hay una mezcla de situaciones aquí. Nosotros tenemos que comprender que el libro de Hechos de los Apóstoles empieza con un grupo de 120 personas mirando al cielo, Jesús arribando, ¿no? Indo para ahí, y oído de él, sed mis testimonios, mis testigos, hasta el último de la tierra. Y el libro se encierra con Pablo en Roma, en la capital del imperio, acercándose de personas que están evangelizando y discipulando, y con iglesias esparcidas por todo el mundo. Entonces el libro de Hechos de los Apóstoles está mostrando cómo el cristianismo parte de un grupo pequeño en Jerusalén y se esparce en varias iglesias esparcidas por el mundo conocido, incluso con grupos étnicos distintos. Esta trayectoria no fue una trayectoria lineal ni tranquila. Foi tumultuosa, foi com conflito, foi com oposições de afuera, de adentro, foi com debates intensos, foi com disputa, foi com desentendimento entre os próprios apóstolos, foi com perdão, foi com reaproximação, foi com tudo isso, como é a vida humana. E um dos primeiros que vai descrever aqui é, com o desenvolvimento da igreja, vienen más necesidades y Dios mismo orienta a la iglesia a que básicamente divida dos grupos de personas que se dedican para el ministerio, que nosotros como presbiterianos lo interpretamos como los dos oficios que tiene la iglesia, los presbíteros y los diáconos. ¿Ok? Particularmente en Hechos capítulo 6, el problema que tenían ellos es que muchos se convirtieron ahí, ¿te acuerdas? El judaísmo ya tiene
siglos y siglos, miles de años de institución, y ya fuera probado en la práctica de cómo solucionar los problemas que van, ¿ok? Pero cuando llega el cristianismo, empieza a ser parte del pueblo de la alianza personas que venían de fuera del judaísmo y que no tenían la estructura ya cultural de asistencia de todo el judaísmo. Esta fue la queja del cielo. Las mujeres de los helenistas, o sea, de los griegos que no eran judíos, están siendo puestas... Ninguneadas. Sí, y no se están acordando de ella. Puede ser por prejuicio, por preconceito. Creo que es mucho más por una continuidad ya natural que lo tenía. Como judío ya sabía hacer estas cosas, ya tiene las personas que lo conocen, ¿quién va a socorrer? ¿Lo comprende? Y tem uns otros ahí que también están queriendo, no sé, él que se ve, comprende? Es un problema típico de nuevas situaciones que vienen con nuevas personas. ¿Y qué decidió la iglesia? ¿Qué decidieron los apóstoles ahí? Vamos a poner un otro grupo de personas para cuidar. ¿Ok? No sé si expliqué. Pues, vamos a ver 1 Timoteo 3, como Pablo va a explicar un poco más sobre esto y ahí concluimos. 1 Timoteo 3, versículo de 1 hasta 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, episcopos. La comprensión presbiteriana de este término es que el Nuevo Testamento va a utilizarse de varios términos para un mismo oficio. Obispado, episcopos, está destacando un aspecto del ministerio del oficio del presbiterato, que es la supervisión, que es la coordinación, el gobierno de todas estas cosas. Pedro, que es apóstol, al escribir su carta en 1 Pedro capítulo 5, va a decir, yo, Pedro, anciano, obispo, juntamente con los otros. Vea, aunque sea apóstol, que es una posición destacada, se pone bajo una categoría que es semejante a los otros, que es de presbítero. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos y comprendemos esto como presbiterianos? Compreendemos que la iglesia tiene dos oficios solamente. Un oficio presbiterial, que está enfocado en el cuidado espiritual de la iglesia, y un oficio pastoral y un oficio diaconal que está enfocado en las necesidades naturales de la vida de la iglesia. Dentro del cuerpo del presbiterato, algunos van a ser sacados y elegidos para una dedicación más exclusiva. Es parte del mismo oficio, pero por vocación, por llamamiento y por evidencia de dones, la iglesia va a decir, mira, nosotros necesitamos de uno que esté con dedicación. Los presbiterianos, ¿cómo administran esto? Pone que entre el cuerpo de los ancianos, los presbíteros son aquellos que asisten, son como asistentes del pastor en ese gobierno y cuidado espiritual del rebaño, pero lo hace voluntariamente con el tiempo que tiene, porque tiene sus ocupaciones, tiene otros trabajos y todo, decir, pastor, yo consigo visitar una persona por semana contigo y puedo hacer una consejería con uno, puedo dar una clase de escuela dominical, ¿comprende? Es una asistencia proporcional a su capacidad. Y aquel que llamamos de pastor es de entre uno que viene, tiene una vocación, tiene un llamado, tiene un deseo de dedicarse exclusivamente para eso y tiene evidencia de esto en su vida, cuando enseña, cuando predica, la persona ve. Entonces a dice, mira, vemos que Dios te está llamando para una dedicación más dura de que los otros que son asistentes. Ya no va a ser un asistente, va a ser un metido ahí. Y entonces para eso va a estudiar bien y después se dedicar para esto. ¿Comprende? Esta es la manera básica que como presbiteriano. Ve cómo Pablo explica eso aquí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Destaca este aqui. Depois, não dado ao vinho, não penitenciero, não codicioso de ganância desonesta, sino amable, apacible, não avare, que gobierne bem sua casa, que tenha seus hijos em sujeção com toda honestidade. Pois, ele que não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não neófito, não seja envanecido, que envaneciendo-se caiga na condenação do diabo. E também é necessário que tenha bom testemunho de los de afuera, para que não caiga em descrédito en el lazo del diablo. Ahora,
Ponga atención a la descripción de los diáconos. ¿O qué va a decir? Los diáconos a sí mismos, o sea, semejantemente, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, destaca esto aquí, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué percebemos cuando leemos estas dos listas aquí? Estas dos relaciones. Hay mucha semejanza entre ellos, ¿no? Que son calidades morales o espirituales. O sea, el servicio ministerial, y con eso concluyo, ponga tu atención en esto. Los oficiales en la iglesia cristiana son aquellos que a través de su servicio, reconocido por la congregación que los eligió, precisamente ven en ellos una expresión del pastoreo de Cristo. Ellos demuestran madurez espiritual que les pone como semejantes a Cristo en su amabilidad, en su gobierno, en su espiritualidad como un todo, ¿comprende? Y así, el pastoreo de Cristo como Mesías, que era total, que era full en él, que tenía toda esta capacidad, a través de los oficiales que no son Cristo, no tiene tanta capacidad así, y por eso necesitamos de un grupo que Cristo hacía solo. Las iglesias necesitan de un grupo. Incluso este modelo presbiteriano tiene que ver con eso. Uno no alcanza solo a hacer todo. No es solo de potencia, no estoy hablando solamente de capacidad. Estoy hablando incluso de cuestiones morales, espirituales, orgullo y todo más. El modelo presbiteriano pone necesariamente la decisión compartida con otros pares semejantes. Un pastor no decide todo en la vida de la iglesia, decide con sus pares, que son los otros presbíteros ancianos. ¿Comprende? Aunque se dedique con más exclusividad a esto, pero no decide todo para salvaguardar su propio corazón y de la iglesia también para que no sea gobernado por un tirano. Entonces ese modelo de iglesia que el pastor manda todo no es el modelo bíblico, es un modelo de colegiado. Algunos bautistas incluso están reviendo su posición y teniendo un colegiado así, que ellos no tienen esta comprensión más propia de nosotros como presbiterianos, que decimos, es un mismo oficio, pero la dedicación es distinta. El pastor se dedica más exclusivamente. Los otros son como que asistentes, voluntarios, con algún límite que tienen. Incluso, ponga atención a esto, tradicionalmente los presbiterianos dejan el ministerio de la palabra oficial, o sea, la predicación continua, la enseñanza principal de la vida de la iglesia con los pastores, por una razón, ¿no? Si tiene evidencia, si tiene llamado, si recibió una instrucción, está más duro en esto ahí. Los otros asisten, ¿comprenden? Una ocasión u otra, de acuerdo con sus necesidades. Y otro, y los sacramentos que ministran son los pastores también. Es el mismo oficio, pero hay una distinción de intensidad, de formación y de dedicación. Ya los diáconos, sirven los presbíteros aquí, las únicas distinciones que hay básicamente de esos listados no tienen que ver con las calidades espirituales, tienen que ver con habilidades ministeriales, porque de los obispos, de los presbíteros, se requiere que sea capacitado para enseñar, o sea, debe tener un enfoque en instruir bíblicamente a las otras personas. Eso no se exige de los diáconos se exige que ellos guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, necesitan ter madurez espiritual y teológica en su mente, pero no va a ser requerido de un diácono la predicación de la enseñanza, porque su enfoque es ¿cuál? ¿Cuál es? El ministerio de la misericordia, aspectos naturales, no los aspectos espirituales. Entonces una iglesia empieza con la predicación del evangelio, con la conversión de personas, con el discipulado, pero una iglesia só está considerada lista, madura, adulta, cuando un cuerpo de oficiales es constituido en la vida de la iglesia para que supervisione estos dos ministerios esenciales a través de los cuales, pongan atención en esto, Cristo es experimentado como el pastor de esta iglesia. Es una manera totalmente diferente de ver que como la sociedad lo ve.
La sociedad va a ver oficiales como posición de autoridad, de estar, mira, llegó aquí el ministro, o el presbítero, o el diácono, una distinción, siéntate aquí adelante, ponga una ropa distinta, una habla, no es así. Cristo ha dicho, no es así con ustedes. Quien quiere ser más grande que sirva. Tiene que ver con servir. ¿Y por qué servir? ¿Por qué está diciendo esto? Porque estamos sirviendo a Cristo. En el último punto, cuando un diácono cuida de las necesidades materiales de las personas, que debe tener en su mente cómo esta persona va a lograr experimentar el cuidado físico de Jesús en su vida a través de mi ministerio. Es para que en el final sienta que Cristo cuidó de ella a través del diácono. Hay una situación de necesidades físicas que puede tener un constrangimiento, una viuda que está enferma y que necesita de aseo, de algunas cosas así. ¿Cómo va un diácono meterse ahí? Entonces necesitamos de diaconisa. No, la Biblia no habla de diaconisa, habla simplemente aquí las mujeres, así mismo. O sea, va a ser este cuerpo de oficiales de diaconado, va a tener algunas mujeres también entrenadas para asistirlos en necesidades específicas de mujeres. Esta es la manera que nosotros vemos. De la misma manera, la consejería, que es una función del obispo, del presbítero, del pastor, hay temas que son más femeninos propios. Entonces, una iglesia madura va a entrenar señoras también para que sean asistentes de esto. No va a ser una presbítera, no va a ser una reverenda, una pastora, porque el oficio es exclusivamente masculino, porque es una posición de autoridad. Pero la función, la actividad en sí mismo puede ser compartida. ¿Y cómo concluimos esto aquí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo comprendemos esto para encerrar aquí? Los oficiales, presbíteros y diáconos son aquellos que en la vida de la iglesia coordinan y supervisionan el ministerio de la palabra y de la misericordia, de manera que las personas que son ministradas por esta iglesia reciben el pastoreo de Cristo en su vida. ¿Ellos son los únicos que hacen estas cosas? No. Ellos son aquellos responsables por arreglar, coordenar y ejecutar esto en la vida de la iglesia. Y por eso mismo la iglesia debe ver en ellos estas habilidades espirituales, como vimos aquí, características, y ministeriales. Si uno es más capacitado para la instrucción bíblica, para esto, para el cuidado y la dirección espiritual, entonces va a poner como un presbítero. Si uno es más capacitado a arreglar problemas prácticos en la vida de las personas, situaciones del día a día, poner en orden, así, va a ser como diácono. ¿Pero es exclusivo de uno u otro? No es exclusivo. Hay presbíteros que no son así tan fuertes en predicación o en enseñanza, pero puede ser un buen consejero en el aspecto personal, es bueno, o puede ser un buen supervisor o coordinador de esto. Hay diáconos que tienen habilidades de oratoria, de retórica. Felipe fue así, ¿no? Esteban fue así, que predicó públicamente, era diácono. No significa decir que un diácono no puede. El punto es, la responsabilidad de estos oficios son distintos, instituídos por Dios para la vida de la iglesia, para que la iglesia siga disfrutando el pastoreo de Cristo como su pastor. Y los oficiales deben verse a sí mismos, no como una posición de destaque, de honra, me respete porque soy un oficial de la iglesia, pero al revés, una función de servicio. Yo quiero que ustedes experimenten el pastoreo de Cristo a través de mi vida, que sigan siendo pastoreados por Cristo. Esta es la idea. Entonces, nosotros estamos ahí para Tito 1:5 para concluir. Tito 1:5. 5 veces. Voy a decir más 5 entonces. Tito 1:5. ¿Qué dice ahí? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pablo escribiendo a Timoteo y está hablando de etapas de desarrollo ministerial en la vida de la iglesia. La iglesia empezó con la predicación, con el trabajo misionero de él, pero ya aún no estaba concluido. Faltaba un punto en que un cuerpo de oficiales ancianos, presbíteros, fuera constituido para un pastoreo más amplio en la vida de la iglesia. Y a medida que la iglesia creciera más y otras necesidades vinieran, después viene un cuerpo de oficiales diáconos en la vida de la iglesia.
Hoy mismo en la IPP nosotros tenemos un cuerpo de oficiales presbíteros, pero aún no tenemos un de diácono y esperamos tenerlo en breve. En agosto, si Dios nos permite, vamos a empezar el entrenamiento para los próximos oficiales y personas interesadas. No son solo oficiales, a uno que quiere ser maestro en escuela dominical, dar consejería, comprender mejor el tema de la iglesia, y está invitado, incluso de aquí. Vamos a empezar en 1 de agosto y a cada 4 semanas tendremos el período vespertino, de 2 de la tarde hasta 6 de la tarde, como 4 horas así, tomando entrenamiento de este modelo. Nosotros gostaríamos de tener personas de aquí de Arraiján también, para que el trabajo avance, porque hoy tenemos el pastor Paulo como pastor supervisor aquí, César y Gloria empezaron este trabajo aquí en su casa, pero necesitamos dar pasos más adelante para que salga de este elemento más familiar, orgánico, para que se camine un poco más, algo más institucional, de manera que está abierto para todo. Vamos a tener una oración y ahí seguimos hablando en el periodo de café, porque ya pasé. Si hablo concluyendo más una vez, yo voy a sufrir cuando llegar en casa de fuego. César, ¿tú puedes orar, por favor? Oremos. Señor, gracias te damos por esta clase en la cual, oh Señor, se nos ha confirmado, aclarado los roles de los oficiales en la iglesia de Cristo. Señor, gracias porque desde el principio y a través de las Escrituras tú nos enseñas que hay un orden y que ese orden, Señor, precisamente lo haces para que personas como nosotros, con deficiencias, Señor, con humanidad caída, pero asistidos por el poder de tu Santo Espíritu, gobernemos la iglesia del Señor que tú has dado para que siga cumpliendo su rol, su ministerio, su propósito entre los seres humanos. Señor, ayúdanos no solamente a recibir la enseñanza, sino también a profundizarla en nuestros corazones y también, como bien acaba de decir el pastor, anhelar servirte en la iglesia de cada una de estas maneras que se han propuesto bíblicamente. Gracias, Padre, por toda esta instrucción. Llévanos ahora a prepararnos para el servicio de oración, en el cual, Señor, tú vas a seguir hablando a nuestros corazones y nosotros también darte un culto de alabanza y de gloria. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos y oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Las clases son, ¿qué día de la semana, pastor? Va a ser sábado.